Seguro que esa situación suena familiar. Vas conduciendo tranquilamente y de repente se enciende esa temida luz amarilla del motor en el salpicadero. Se te encoge el estómago, ¿verdad? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desmitificar uno de esos códigos tan crípticos para que se entienda perfectamente qué nos está diciendo el coche. Es una de las advertencias más universales y vamos, de las más frustrantes para cualquier conductor. Podría ser cualquier cosa, pero lo más probable es que si le enchufamos una máquina de diagnosis, nos dé una respuesta muy concreta. Y aquí lo tenemos, P007. Un código que así de primeras suena a chino, la verdad, pero que vamos a ir desgranando poco a poco. Ya verás cómo al final todo cobra sentido. ¡Vamos a ello! Venga, vamos a lo importante. Lo primero es lo primero. ¿Qué narices nos está intentando comunicar el motor cuando nos lanza este código de error? Es hora de traducir su idioma. A ver, la definición oficial suena súper técnica, pero es más fácil de lo que parece. CAC es simplemente Charge Air Cooler, lo que toda la vida hemos llamado intercooler, esa pieza que enfría el aire que viene calentito del turbo. Y banco 1, pues nada, solo indica el lado del motor en el que está el cilindro número 1. O sea que en resumen, el ordenador del coche está detectando una señal de voltaje demasiado alta de este sensor. Piensa que el voltaje es como habla la centralita, y una señal alta es su forma de decir, oye, aquí algo no me cuadra con la temperatura que debería haber. Podemos imaginar a este sensor como un termómetro de precisión colocado justo en la puerta de entrada al motor. Su único trabajo, pero uno muy importante, es chivarle al cerebro del coche, la centralita, la temperatura exacta del aire que está a punto de quemarse. Una tarea que parece pequeña, pero que como vamos a ver es absolutamente vital. Y claro, aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué más da si el aire está un poco más frío o más caliente? Pues resulta que es uno de los factores más importantes para que el motor rinda bien y no sufra. Y esta tabla lo deja clarísimo, vamos. A los motores les flipa el aire frío y denso. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque el aire frío tiene más moléculas de oxígeno en el mismo espacio. Y más oxígeno significa una explosión más fuerte, más potente y más eficiente dentro del cilindro. El aire caliente, por contra, es menos denso, tiene menos oxígeno y por lo tanto el motor pierde fuelle. Así de sencillo. Aquí está la madre del cordero. La centralita del motor necesita saber esa temperatura sí o sí para hacer sus cálculos. Con ese dato decide cuánto combustible tiene que inyectar para conseguir la mezcla perfecta de aire y gasolina. Si el dato que le llega del sensor es incorrecto, todos sus cálculos se van al traste. Y eso se nota, y mucho, en la potencia y en lo que gastamos en la gasolinera. Bueno, ya entendemos el qué y el por qué. Ahora toca ponerse la gorra de detective. Vamos a investigar las pistas, o sea, los síntomas que da el coche, y a señalar a los posibles sospechosos de causar este código de error. Las pistas que nos deja el coche suelen ser bastante evidentes. Aparte de la lucecita de marras, es muy normal notar que el coche va a tirones, que le falta alegría, que no tiene la fuerza de antes, o que de repente parece que gasta muchísimo más. En los casos más serios, el coche puede entrar en modo protección, limitando la potencia para no hacerse daño. Y en los diésel, ojo, puede impedir que el filtro de partículas se limpie solo, lo que es un problema gordo. La buena noticia es que la lista de sospechosos habituales no es muy larga. Casi siempre el culpable es el propio sensor que ha muerto. O más común de lo que parece, un problema con su cable o su conector. A veces el problema puede estar en el intercooler, que esté sucio o tenga una fuga. Y ya, como el sospechoso más improbable de todos, tendríamos un fallo en la propia centralita. Pero esto último es muy raro. Vale, tenemos las pistas, tenemos a los sospechosos en el punto de mira. ¿Qué toca ahora? Pues hacer un diagnóstico como mandan los cánones. Seguir un método, un paso a paso, es la única forma de no dar palos de ciego y encontrar la raíz del problema de verdad. Y este es el camino que hay que seguir. Y es importante el orden, ¿eh? Se empieza siempre por lo más tonto y lo más fácil. Mirar. Una inspección con los ojos bien abiertos. Muchas veces el problema es un cable mordido por una rata o un conector lleno de porquería. Luego se echa un ojo al intercooler y a los manguitos. Si todo parece estar bien, entonces ya sacamos las herramientas. Con un escáner vemos en tiempo real qué temperatura está leyendo el sensor. Y finalmente, con un multímetro, hacemos el chequeo eléctrico completo. Medimos la resistencia del sensor para ver si reacciona al frío y al calor, comprobamos que le llegan sus 5 voltios para funcionar y nos aseguramos de que tiene una buena conexión a masa para cerrar el circuito. Y aquí va un consejo de oro de un experto, de esos que ahorran tiempo y sobre todo dinero. Es muy fácil caer en la tentación de cambiar directamente la pieza que dice el código de error, pero es un error de novato. Un buen profesional sabe que primero hay que revisar las conexiones, porque muchísimas veces el problema es una tontería así de simple. Y ojo, que es fundamental dar con la tecla, porque aunque el coche siga andando, este no es un código para ignorar. A la larga, el mal rendimiento y el consumo extra se notan en el bolsillo, claro. Pero lo que es peor es que puede acabar provocando averías mucho más serias y caras, sobre todo en el filtro de partículas de los diésel o incluso en el propio turbo.
Muy bien, problema localizado. Ahora viene la gran pregunta, ¿y esto cómo se arregla? Pues vamos a ver las soluciones más habituales. Pues como es lógico, las soluciones van de la mano de lo que hayamos encontrado en el diagnóstico. Si las pruebas dicen que el sensor está frito, pues se pone uno nuevo. Que era un cable roto, pues se repara. Que el intercooler estaba hasta arriba de suciedad, pues se limpia. Cada solución tiene que ser la respuesta lógica a un problema que hemos confirmado previamente. Y atención, porque este es el último paso, pero es importantísimo. Después de arreglar lo que sea, es fundamental meterle el escáner y borrar el código de error de la memoria del coche, y justo después salir a dar una vuelta y probarlo bien. Así es como se confirma al 100% que el problema está resuelto y que la dichosa luz no va a volver a encenderse por lo mismo. Y con esto llegamos al final. El código P007D nos enseña una lección muy valiosa. A veces, una pieza minúscula y aparentemente insignificante puede tener un impacto enorme en cómo funciona todo el motor. La clave, como hemos visto, no es ponerse a cambiar piezas a lo loco, sino seguir un proceso lógico para encontrar la causa real. Un buen diagnóstico es siempre el camino más corto y más barato para llegar a la solución.